Bueno, para hoy el artista por el cual muchos en nuestra fase de demencia adolescente nos dio por estudiar artes. Vamos a hacer un análisis de la forma de trabajo de Vicente Van Gogh. Aquí tenemos el libro, entonces mirando qué pintura escoger, pues yo creo que un clásico, una de la serie de retratos con sombrero de paja, va a ser el que nos va a servir para entender algunos puntos bien importantes de la forma de trabajar de Vicente Van Gogh, uno de los más grandes pintores de toda la historia. Y en este caso, pues como de costumbre, entonces vamos a trabajar sobre una hoja de papel y la idea es hacer un Van Gogh en 20 minutos. Esta vez vamos a intentar no pasarnos del tiempo, entonces lo ponemos un poco más rápido para irlo analizando e ir comentando y vámonos de una a hacer el cuadro. Ah, se me olvidaba, la paleta es esta. Bueno, y hágale. Bueno, pues ya para la época de Van Gogh se habían perdido un poco las técnicas que decíamos que en el barroco se utilizaba un medio tono general. Los impresionistas ya comienzan a utilizar el fondo blanco de la superficie del lienzo, entonces aquí partimos un poco de la misma forma con este papel blanco. Digamos, normalmente resulta un poco más fácil si partiéramos de un tono inicial general más oscuro que el tono blanco, pero bueno, aquí lo estamos haciendo suponiendo más o menos que los impresionistas y los posimpresionistas comenzaban de una vez a pintar del blanco sin hacerle una capa general de algún color que diera un medio tono. Entonces ahí comenzamos a hacer el dibujo inicial, hicimos el dibujo inicial en naranja, después hemos estado oscureciendo con algunos tonos un poco más oscuros. En la medida que vamos redibujando, vamos poniendo tonos un poco más oscuros. Y bueno, también decir que por ejemplo a Van Gogh también le gustaba mucho realizar reproducciones de cuadros como estos que estamos haciendo, por ejemplo la Piedad de Delacroix, la Resurrección de Lázaro de Rembrandt y algunas obras de Millet que él apropia e interpreta con esos colores explosivos muy particulares de su paleta. Inclusive estamos llegando ya a un tono oscuro frío, ¿no? Porque la idea es trabajar a partir de yuxtaponer tonos cálidos y fríos. Entonces ahí más o menos estamos haciendo tonos que van hacia el oscuro, que son fríos. Entonces el trabajo pues es una producción en impasto sin veladuras, ¿no? Es la pintura gruesa, de menos gruesa a cada vez más gruesa en la medida en que se avanza el cuadro. Inclusive ponemos ahí un poco ya el saco de Van Gogh, le ponemos los ojos algo verdosos, seguimos trabajando ya un poco más los colores naranjas de la barba y trabajamos también muchos medios tonos que vamos poniendo en el rostro con esa pincelada dividida muy característica de las obras de los impresionistas y que influencia, digamos, la manera de trabajo y la forma de aplicación de la pintura de Van Gogh. Bueno, entonces está el tratamiento divisionista de los tonos y uno siempre está pensando al revolver los colores en la paleta, pues uno siempre está pensando en qué lugar irá ese color. O sea, hay como dos procesos. Uno, buscar los colores a nivel del tono y el matiz y de la saturación, que son las tres características básicas del color, buscarlo lo más parecido posible y al mismo tiempo ponerlo en el lugar donde debe ir. A veces uno no encuentra el color específico a nivel del tono, la saturación y el matiz es exacto, pero si logra ponerlo en el lugar donde el tono cuadra, resulta puesto en un lugar donde funciona, ¿no? Pero sin embargo, pues en este caso en las pinturas de Van Gogh, pues es muy importante poder encontrar esas tres características que definen muy precisamente el parecido con lo que estamos buscando. Bueno, un dato importante, digamos, es esa explosión del color que aparece con el impresionismo y con pintores posimpresionistas como Van Gogh y de ahí en adelante en todo el arte moderno, que se daba precisamente con esa ampliación de la paleta que fue posible porque a partir de la revolución industrial se habían mejorado toda una serie de técnicas, de procesos químicos e industriales que permitieron la aparición de una cantidad de colores que no existían a disposición de los artistas y que estaban ligados también a la posibilidad de trabajar a partir de tubos de pintura. Se comenzaron a hacer los tubos de pintura que uno puede comprar
lo que les permitía pues simplemente, si querían hacer un paisaje, pues coger un morral, un caballete portátil, meter los tubos de pintura en el morral y salir a pintar afuera con una facilidad que no tenían los pintores antes, porque no había tubos de pintura. Ahí entonces estamos trabajando ya el sombrero, ¿no? Ahí ya comenzamos a ponerle un tono mucho más saturado de amarillo, o sea, como que en un principio los tonos tienen poca saturación y en la medida en que vamos avanzando en la figura se van saturando un poco más. Por ejemplo, el amarillo es prácticamente sacado del tubo, como se dice que Van Gogh utilizaba colores muy saturados sacados directamente del tubo, ¿no? Entonces, hasta el siglo XIX los pintores tenían que ponerse a preparar los colores, a preparar los pigmentos antes de comenzar a pintar al interior de los talleres. Entonces era un trabajo mucho más dispendioso, ¿no? La paleta de colores también era muy reducida, porque lo que pasó también fue que en el siglo XIX apareció la fotografía, ¿no? Y al mismo tiempo había todo ese desarrollo de producción de nuevos colores industriales que permitían, digamos, bajar los costos por una parte y ampliar enormemente la paleta y las posibilidades de pigmentos diversificados que tenía a disposición el artista. Como era un proceso industrial nuevo, pues eso también produjo que muchos de esos nuevos pigmentos en tubo no resultaran de buena calidad, y muchas de las pinturas de Van Gogh, por ejemplo, tienen problemas en los amarillos porque han perdido mucho su saturación que tenían en el momento en que el artista trabajó sus obras, y con el tiempo se han descolorido o han cambiado de color. Eso ocurría pues porque precisamente habían colores que iban apareciendo y se iban produciendo en ese periodo y que no existían antes, pero que tampoco se sabía qué durabilidad iban a tener. Bueno, ahí por ejemplo me arriesgué, le pasé el dedo sobre el ojo porque me parecía que estaba muy abajo y se lo hice un poco más arriba. Y sobre esto pues precisamente es interesante ver cómo determinadas tecnologías que producen nuevos materiales influyen directamente en las posibilidades que tienen los artistas a disposición para trabajar, ¿no? Eso es clave, porque entonces se dice que los impresionistas fue que de un momento a otro les dio por estos artistas comenzar a pintar con colores explosivos, etcétera, y en realidad no, en realidad era porque se tenía la posibilidad de pintar con colores mucho más saturados y con una paleta mucho más amplia debido a todos los avances y las innovaciones técnicas de carácter químico e industrial, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el desarrollo de las tecnologías y de las técnicas y de los materiales influye directamente en los cambios de la producción de las obras. Y otro punto ahí al respecto también es que en el siglo XIX aparece la fotografía, ¿no? Pero entonces la fotografía pues hace entrar un poco en crisis todo ese modelo mimético de la representación que existía en la pintura clásica hasta el siglo XIX. Pues ¿qué podían hacer los artistas? Pues podían, por un lado, incrementar y exagerar el uso de los colores, ¿no? Que la fotografía no permitía. Entonces, bueno, tenemos la competencia de la fotografía, pues pongámosle colores bien fuertes a las pinturas, que la fotografía pues no tiene colores, y por otro lado la fotografía tampoco tiene textura. Entonces pongámosle textura, pongámosle materia, hagamos ver esa calidad matérica en las pinturas, que la fotografía es una máquina que produce un resultado plano y que no tiene toda esa riqueza visual que permite el trabajo material y el grosor de la pintura, ¿no? Entonces los impresionistas y los artistas que posteriormente aplicaban las teorías impresionistas y que partían de la forma de trabajo de los impresionistas, como Van Gogh, que es más posimpresionista, pues trabajaban un poco en esa óptica nueva que ya venía, digamos, de toda esa tradición que estábamos diciendo, de una pintura donde el gesto, el trazo se ve presente como una característica particular del trabajo de creación visual en pintura, que viene, como decíamos, de Rembrandt y en sus orígenes de Tiziano, ¿no? En 2017 sacaron una película animada con 65.000 fotogramas realizados al óleo, creados por más de 100 artistas. Yo intenté ver esa película, pero no me gustó. Digamos, era demasiado estridente ver esa forma en que construyeron la animación, y los extractos que pude ver, digamos, el defecto principal que encontré en el tipo de representaciones que buscaban de alguna manera poner la forma de pintura de Van Gogh
fue al servicio de un cierto momento de su vida. A pesar de que lograban que la pincelada fuera similar a la de Van Gogh, el tipo de representaciones de los personajes se sentía demasiado en la presencia de la fotografía. Es decir, utilizaron fotos para realizar toda esa cantidad de pinturas para hacer la película. Y entonces se siente mucho esa presencia de la fotografía, que cuando uno en realidad ve las pinturas de Van Gogh, la configuración de las figuras a nivel de la estructura de las formas en las figuras de Van Gogh no son para nada fotográficas, tienden a ser más caricaturescas. Hay una manera muy particular en que Van Gogh exagera ciertos rasgos que hace que las imágenes, las figuras no sean para nada como se ven en una representación fotográfica, y eso se ve por ejemplo aquí en esta pintura, en este retrato, porque digamos que la imagen es un poco caricaturesca, y también este tipo de forma muy particular de las figuras de Van Gogh, que como digo no son nada fotográficas, sino que tienen unas ciertas exageraciones en los rasgos casi que caricaturescas, pues es digamos algo que se produce también, me parece a mí, a partir de un ejercicio de penetración psicológica de la mirada en los mismos personajes y en los mismos retratos y autorretratos que el artista realizaba. Es como si el artista en el ejercicio de la mirada pudiera ver algo que normalmente uno no ve, y precisamente eso me hace pensar en esa relación entre la producción de imágenes y una cierta sensibilidad ligada posiblemente a un trastorno mental, porque por ejemplo tengo un conocido, un pintor amigo de muy vieja data que es esquizofrénico, y resulta que él lograba precisamente esa penetración de la mirada y esa penetración psicológica de los personajes de una manera un poco similar a Van Gogh. No sé si de alguna forma eso todavía no está suficientemente claro, esas relaciones entre cierto tipo de percepciones que pueden tener algunas personas. Pues a veces en la época en que estábamos en la universidad, yo le preguntaba, cuando mirábamos las obras de Van Gogh, que además nos parecían unas obras exquisitas, y yo le decía a este amigo, pero ¿por qué será que Van Gogh le ponía todos esos colores tan exagerados, por ejemplo en los rostros? Y este amigo me decía, no, es que no es que esté exagerando, es que si uno mira un rostro, pues uno ve ahí que tiene verdes, que tiene violetas, que tiene rosas, etcétera, y están ahí, es que están ahí. Y a partir de eso entonces yo comencé a fijarme un poco más, y realmente pues en el rostro se ven esos colores, se ven violetas, se ven muchas veces verdes, etcétera, que de alguna manera en Van Gogh y en muchos otros artistas se exageran un poco, pero en realidad existen y están ahí presentes. Si uno lo ve por ejemplo también en las relaciones de matices que hay en las obras, por ejemplo de Lucian Freud, donde uno ve colores fríos y cálidos que se ven unos al lado de los otros, ¿no? Entonces están ahí, son más grises en el caso de Freud, pero se perciben esos colores y sobre todo pues esas relaciones de unos al lado de los otros. La forma de trabajo, digamos, de las pinceladas es a la vez una pincelada dividida y al mismo tiempo es una especie de trama. Es como esas tramas que se ven en los grabados, se van poniendo las pinceladas unas al lado de las otras sobre la configuración que construye el volumen, ¿no? De esa manera. Igualmente, en un principio las capas de pintura son gruesitas, pero poco a poco se van engrosando cada vez más, ¿no? Como es una pintura a la prima y en impasto, pues poco a poco se va engrosando cada vez más, sobre todo en las partes más claras, ¿no? Y ahí difumino un poquito la luz más clarita, y creo que me quedó un poquito fuerte, entonces se la difumino ahí un poquito, y listo. Pues, y en mi caso personal resulta que mi papá cuando yo era pequeño pintaba e hizo una reproducción muy buena de los comedores de patatas, y entonces yo viéndola dije, así es como, eso es lo que yo quiero hacer, Bueno, pues ahí lo teníamos. Nos pasamos nuevamente un poquito del tiempo, pero pienso que ahí quedó el Van Gogh que logramos hacer en este corto lapso de tiempo. Si te gustó este análisis, pues ponle like y sobre todo suscríbete al canal para que te lleguen las actualizaciones, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión con otro análisis de otro artista
a ver si logramos entender cómo funciona esto de la pintura. Y pues no olvides seguir pintando, sigue pintando, sigue pintando, y nos vemos en la próxima ocasión. A ver si logramos otra, a ver si logramos otra, a ver si logramos la próxima vez no pasarnos tanto y hacerlo más rápido todavía. Que esa es la idea, ¿no? Que esa es la idea, y hacerlo más rápido todavía la próxima vez, a ver si lo logramos esta vez.